Breve cronología. 1770. El 27 de agosto nace Hegel en la ciudad de Stuttgart, en una familia de la pequeña burguesía. 1788. Ingresa en el seminario de Tubinga, donde estudia junto a Schelling y Hölderlin. 1793-1797. Ejerce como tutor privado en Berna, Suiza, y Frankfurt, Alemania. 1796-1797. Junto a Schelling y Hölderlin redacta un primer esquema de sistema del idealismo alemán. 1801. Publica sobre la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling. Empieza a colaborar con la Universidad de Jena. 1805. Consigue un puesto de profesor en la Universidad de Jena. 1806. En vísperas de la batalla de Jena, concluye una de sus obras clave, publicada en 1807, Fenomenología del Espíritu. 1808. Es nombrado director de una escuela de secundaria en Nuremberg. 1812. Publica el primer volumen de Ciencia de la Lógica. 1817. Publica la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. 1818. Ocupa una cátedra en la Universidad de Berlín, donde se convierte en el filósofo más influyente de Europa. 1821. Publica Elementos de la Filosofía del Derecho. 1831. El 14 de noviembre muere en Berlín. Filosofía. Hay algunos autores que tienen la facultad de marcar un antes y un después de su obra. Así, en los manuales y en las historias de la filosofía se cita a los pensadores presocráticos como dando a entender que la tarea y la propia definición de la filosofía cambió con la llegada de Sócrates. Y se habla también de pensadores post-hegelianos, porque nada fue lo mismo después de Hegel. Cuando parecía que la filosofía empezaba a quedar arrinconada ante el avance tanto de las ciencias naturales como de la crítica que los científicos hacían de la tradición, la religión o el pensamiento filosófico tradicional, Hegel redefinió la tarea del filósofo. Sin embargo, no solo hizo eso, también propuso que la filosofía fuese otra vez la reina de las ciencias, como lo había sido en la Edad Media, y encarnó ese ideal construyendo un sistema que pretendía dar razón de todos los saberes y de todas las formas de cultura. Asimismo, hay que señalar que la obra de Immanuel Kant fue el punto de partida del idealismo alemán, pero su pensamiento recibió sustanciales críticas por parte de filósofos idealistas posteriores, como Fichte, Schelling y Hegel, que desarrollaron doctrinas propias y aún contradictorias entre sí. Fichte buscó la clave de su explicación en un yo previo a la intelección, que era voluntad incondicionada y constituía la realidad con su acto intelectivo, mientras que Schelling arraigaba ese principio a la naturaleza. Frente a ambos, la perspectiva de Hegel propuso un espíritu que daba sentido a los dos, como autoconciencia que asumía las diferencias solo aparentes entre sujeto y objeto, entre libertad y necesidad, y proclamó que la función última de la filosofía era la supresión de esas diferencias por medio de la dialéctica. Por otro lado, señalemos una de las principales obras de Hegel, Fenomenología del Espíritu. El nombre de su obra ya alude a la peculiar estructura de la obra, que recorre los distintos modos en que el espíritu se muestra. Fenomenología era un neologismo para designar a la ciencia de los fenómenos, es decir, del modo en que algo se muestra. La pretensión de esta obra era la de rehacer el camino del espíritu desde que empieza a pensar hasta que toma conciencia de ser el ser absoluto pensándose. Pero, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la conciencia humana, en su doble dimensión individual y colectiva. Hay una íntima correlación entre ambas, porque todos somos hijos de nuestro tiempo, y a la par, nuestro tiempo se construye entre todos nosotros. Así pues, la fenomenología del espíritu está dispuesta formalmente a modo de poema épico, cuyo protagonista debía superar diferentes etapas en su camino hacia la madurez intelectual y moral. Sin embargo, no son episodios narrativos los que componen su texto, sino estadios de la evolución histórica de la humanidad. No es su héroe de carne y hueso, sino un ser intelectual, el espíritu, que encarna la autoconciencia humana, tanto individual como colectiva, desplegada a lo largo del proceso dialéctico de superación de falsas oposiciones.
Dicho proceso se inició con la percepción inmediata del entendimiento, que es superada una vez se alcanza la conciencia de sí, la autoconciencia, paso previo a la razón. A continuación, la razón supera la individualidad para hacerse materia social, en el espíritu objetivo, superado después por la religión y el saber absoluto de la filosofía, que aporta la visión holística culminante, en la que se unen sujeto y objeto, libertad y necesidad. El siguiente punto a tratar es la dialéctica. Hegel fue el último pensador en pretender que la filosofía podía dar razón de todo y del todo, y para explicar cómo hacerlo creó un nuevo modo de razonar, el dialéctico. Pensar de manera dialéctica no es fácil. Parte de la premisa de que la realidad está en constante evolución en todos los ámbitos, naturaleza, la sociedad, la propia conciencia individual, pero que sus cambios no suponen la eliminación de unos estados previos para ser sustituidos por otros posteriores, sino que lo pasado queda integrado en lo presente, si bien transformado. Primero se descubre algo como unificado, tesis. Esta unidad inmediata es rota en el paso siguiente, que supone la negación de lo anterior, una perspectiva que es la opuesta a la primera, antítesis. Y en un tercer momento se descubre que la contraposición entre ambas era fruto del carácter unilateral de cada uno, y lo que parecían extremos opuestos se convierten en momentos de una totalidad más plena que la primera, síntesis. Por ello, la dialéctica requiere ver la estructura lógica del mundo, situar cada aspecto de la realidad en relación con el resto. Se trata de un pensamiento que pretende en cada momento tener presente la parte y el todo. Un punto más a tratar es el tema de la libertad. Para entender la noción hegeliana de libertad y su propuesta de una nueva filosofía política, hay que considerar que en ambas convergen múltiples motivos. Por un lado, estaba el deseo de combinar el concepto kantiano de autonomía con la idea de una comunidad que no fuera entendida como un límite a los deseos individuales, ni como un medio para satisfacerlos, sino como un todo orgánico, dotado de una racionalidad propia. En segundo lugar, la imagen misma de la naturaleza que permitiera pensar esa organicidad. La reflexión hegeliana sobre la libertad se entiende mejor si se distingue, como se hace hoy, en la actualidad, entre un concepto negativo y otro positivo de la libertad. La libertad negativa refiere a lo que el Estado deje hacer al individuo, y la libertad positiva es la capacidad de realizar aquello que uno se propone, y para eso no basta con lo anterior, sino que es preciso vivir en un tipo de sociedad que permita estudiar, divulgar las propias opiniones, realizar los propios planes, etc. En pocas palabras, la idea hegeliana del Estado era la del que permite al individuo convivir con otros, cumplir las normas comunes, sin vivirlas como un límite externo a su libertad, sino como un medio para que esa libertad sea plena y le permita actuar como sujeto cívico. Para finalizar, tengamos en cuenta la idea del progreso de Hegel. Para este pensador, la humanidad tenía un carácter perfectible, pero no en una trayectoria simple, sino que la historia se componía de bucles correspondientes a sucesivas culturas que habían experimentado un ciclo dialéctico completo de tesis, apogeo social, antítesis, crisis material y de valores y síntesis, sustitución por una nueva cultura heredada de la anterior. A pesar de su aparente carácter dubitativo, con numerosos avances y retrocesos, la historia se proyectaba hacia un futuro mejor, cuya culminación, creía Hegel, era el Estado liberal, que se consideraba en la Europa de su tiempo y de modo particular el Estado prusiano, que atravesaba un periodo de reformas de cariz liberal. Espero les haya gustado el video.